Sacha, es momento de iniciar nuestra entrevista del día de hoy. Ya tenemos en nuestro estudio al ingeniero geólogo Frank Auderman. Él es ingeniero de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a conversar con él a propósito del trabajo técnico que se ha realizado. Bienvenido, profesora venezolana de televisión. Muchas gracias por la invitación, agradecido por la ocasión que me da de dirigirme al pueblo venezolano en esta ocasión, no muy grata necesariamente, pero necesaria. Como he acostumbrado, me uno después de un mes, al pesar de los venezolanos que han sido duramente afectados a nivel de familiares, vecinos y amigos, conocidos también, sin contar que hay pérdidas materiales y físicas muy importantes para muchas familias. Profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y, bueno, ilustrar a Venezuela con muchas interrogantes que seguramente van a surgir en esta entrevista, pero antes de iniciarla queremos compartir un trabajo especial, lo analizamos también y compartimos experiencia con usted, y es que el pasado 24 de junio nuestro país fue víctima de un fenómeno natural, un doble terremoto que causó gran impacto en los venezolanos a un mes de estos hechos, Gisette, estos dolorosos hechos que cobraron la vida de miles de personas y que tocaron el alma del país. Venezuela renace. Nuestra compañera Yuleima Velázquez nos trae un reporte especial, así que vamos a compartirlo con todos ustedes. Hace exactamente un mes se registraron en el país dos movimientos telúricos de gran impacto, los más fuertes experimentados en la historia de Venezuela. Este evento sísmico ocasionó daños en varias infraestructuras del centro norte del país, afectando en una escala mayor al estado La Guaira. Repasemos el desarrollo de los hechos. Tras los sismos, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó atender de manera inmediata la emergencia en las zonas afectadas por el siniestro, desplegando a todos los cuerpos de seguridad, unidades de rescate y servicios de atención médica. Queremos informar que el día de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. A esta hora ya se han registrado 20 réplicas. Es un hecho de grave consecuencias que hay estados particularmente afectados. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias. El estado Miranda, el estado La Guaira también ha sido duramente afectado. El estado Aragua, Carabobo, Falcón, donde hemos tenido incidencia. En medio del caos y la incertidumbre que generó el doblete sísmico, las muestras de apoyo y solidaridad se hicieron presente. En redes sociales comenzó una red de apoyo y la ayuda internacional se activó. A Venezuela llegaron rescatistas de países como Estados Unidos, El Salvador, México, Colombia, entre otros. Estos equipos fueron parte fundamental durante la emergencia para poder salvar vidas entre los escombros. En la coyuntura que nos encontramos, que ustedes ya han podido apreciar en el terreno, sabe que la situación es muy compleja y realmente estamos en presencia de una catástrofe natural. Pero quisimos apartarnos un poco de sus tareas, que sabemos que son vitales, para agradecerles en nombre del pueblo venezolano. Hemos estado viendo el trabajo que vienen haciendo y es muy impresionante y muy emotivo. Y quería agradecerles. Cada brigadista que llegó a Venezuela, cada perro que ustedes trajeron, traen un mensaje de amor para nuestro país. Y se unieron al extraordinario trabajo que los rescatistas venezolanos han estado haciendo desde el primer minuto. Asimismo, el gobierno nacional anunció la creación de medidas económicas con el propósito de ayudar a las personas y reparar las infraestructuras afectadas. La creación de un fondo especial para la asistencia directa y urgente de las personas que están sufriendo en este momento los rigores
de los terribles terremotos ocurridos el día de ayer. Un fondo de $200 millones también para construir las viviendas que se cayeron, para reconstruir los hospitales que se dañaron, para actuar sobre la infraestructura que se deterioró, la creación de líneas de crédito especiales de la banca pública y la banca privada, para los empresarios, para los comerciantes que perdieron su actividad económica, su actividad comercial por la vía de el desastre natural acaecido el día de ayer. Y además de los créditos para los empresarios, para los comerciantes, por vía del sistema Patria, se hará un abono especial para las trabajadoras y los trabajadores. Para organizar las ayudas se instalaron 2 centros de acopio principales, con la intención de priorizar los insumos necesitados tras el doblete sísmico. Si quieren apoyar con algún tipo de insumo, agua, alimentos, colchones, ropa, frazada, equipamiento de maquinaria liviana o pesada de la llamada maquinaria amarilla, hemos dispuesto 2 grandes centros de acopio aquí en la ciudad de Caracas. Uno en la carpa de la Carlota y otro en la almacenadora Caracas en Catia. Centralizar la recepción de las ayudas humanitarias permitió mantener control sobre la movilidad hacia el estado La Guaira. Se ha habilitado un centro de registro, lo ha instruido nuestra presidenta, ya lo ha anunciado ella, en el poliedro de Caracas para que las personas pasen por allá, para poder tener acceso aquí al estado de La Guaira. Tienen que ir allá, registrarse, deben quedar los hermanos motorizados, se les va a entregar un chaleco y tiene que ver específicamente esto con estos 3 temas principalmente. El tema humanitario, pues, que facilita el rescate. Los mismos habitantes de acá han manifestado que hay muchísima gente que impide la movilización, que de alguna manera obstaculiza los rescates. El gobierno nacional también anunció la restitución de los servicios públicos, en especial el de electricidad en el litoral central. El día de hoy ya se alcanzó una recuperación del 60%. Ya para mañana deberíamos avanzar mucho más cuando podamos recuperar la torre eléctrica que cayó en la montaña de La Guaira. En el ámbito del agua hemos hecho también saturación en distribución de agua, de alimentos, que no haya necesidad que no estemos atendiendo, por más dolorosa que sea. En medio de la contingencia, el gobierno nacional creó la Comisión Presidencial de Emergencia con el objetivo de evaluar la habitabilidad de las viviendas impactadas por los sismos. Hemos decidido crear en lo inmediato la Comisión Presidencial para la evaluación de habitabilidad de esas viviendas y también para determinar la habitabilidad de infraestructura que tiene que ver con vialidad, con puentes, con elevados. En aras de garantizar la seguridad habitacional, se procedió a la instalación del mecanismo del semáforo estructural, a fin de verificar las edificaciones. Conforme al semáforo que establecimos, vamos a determinar si la vivienda se puede habitar, pero previamente debe hacerse algún tipo de trabajo en aquellas viviendas que perdieron paredes o que las paredes están impactadas. Bueno, ese trabajo de recuperación de esas viviendas que en el semáforo se encuentran en color amarillo será abordado por la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, además de la Vicepresidencia de Obras y Servicios que abordará en su conjunto la recuperación. Y bueno, en el semáforo también sabemos que el color verde es para las viviendas que se pueden habitar y el color rojo es para las viviendas que definitivamente no se perdieron y no hay forma de recuperar. El doblete sísmico dejó un balance hasta el momento de más de 5.000 fallecidos, mientras que los heridos superan las 16.000 personas. Igualmente, se registran más de 17.000 damnificados y 800 edificios afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total. Sin embargo, la respuesta por parte del gobierno nacional ha sido efectiva e inmediata dentro de los campamentos transitorios, que actualmente buscan ofrecer garantías a los damnificados, así como iniciar el proceso de entrega de nuevas viviendas.
Estos son los momentos de alegría en medio del dolor, de quienes fueron víctimas directas del doble terremoto, que hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda completamente equipada. Y de aquí, mes de julio al mes de diciembre, estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual. Cuando ocurren este tipo de hechos, además de lo estructural, se afecta al humano. Por eso, ante la adversidad, se impone la capacidad de resiliencia del venezolano y su empatía social. Los venezolanos, luego del fenómeno natural, transitan con fe y esperanza hacia un nuevo renacer de la patria. Trabajo especial que da cuenta día por día qué cosas se han hecho, cuáles las acciones y las decisiones que se han estado tomando en nuestro país para atender de forma integral lo sucedido en 7 estados de nuestra nación, con énfasis en el estado de La Guaira, luego del doblete sísmico que vivió nuestra nación. Y sobre esto vamos a estar hablando con nuestro invitado del día de hoy. Ya lo presentábamos, el profesor Audemar, ingeniero de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, hace unos días el ingeniero japonés Miyamoto, que ha estado en nuestro país haciendo diferentes evaluaciones, catalogaba este doblete sísmico vivido por nuestro país como la tercera tragedia natural más compleja de la humanidad. A nivel de la geología, usted como experto, ¿cuáles son esos datos, esos elementos que permiten diagnosticar o conceptualizar esto que vivimos con tal gravedad? Bueno, hay varias cosas que son peculiares en esta circunstancia. El doblete sísmico no es algo común a nivel mundial, pero para nosotros los venezolanos no es de extrañeza, porque Boconó, San Sebastián ya se habían comportado en 1812 de tal forma. O sea, había habido una ruptura en Boconó que indujo que San Sebastián también le siguiera en ese proceso. O sea, para nosotros los venezolanos ya era un fenómeno conocido, pero reitero, a nivel mundial no es frecuente. Los mejores ejemplos conocidos actualmente son relativamente recientes. Uno es Turquía, con un doblete sísmico que afecta el oriente de ese país turco, y el otro es Ridgecrest en Estados Unidos en 2019. Sin embargo, estos dobletes siguen una acepción, una definición que no es necesariamente la que se le ha querido aplicar al caso venezolano. Y esto me llevó a mí a hacer búsqueda bibliográfica. Este término de doblete sísmico es la cosa más ambigua que he encontrado en mi vida en la literatura. La definición original del año 99, creo que es de Kagan y otro colega, dice que para considerarlo doblete tienen que ser 2 sismos mayores a 7,5. Okay. O sea que ya Venezuela no cae en esa definición. Y son numerosas las definiciones que se han desarrollado en los últimos, digamos, 25 años, 30 años, en referencia a este concepto. Entonces, yo personalmente, para simplificación... ¿Cómo deberíamos catalogarlo? ¿Cuál sería el término correcto? Ahí voy. Yo prefiero llamarlo ruptura multieventual o sismo multifocal. ¿Qué significa esto? Y esto ya está bastante claro y bastante aceptado entre los sismólogos, aunque sigue habiendo un debate mayor en los 2 sismos. Por ejemplo, los franceses, vengo de leer hoy, Bertrand de Luis, un amigo personal francés, considera que es una sola ruptura y es un solo sismo. Así de sencillo. Lo que sí puedo decir con precisión, que la definición de doblete inicial del Servicio Geológico Norteamericano a la hora y media de ocurrido el sismo el 24 de junio no es correcta. Yo tuve la posibilidad de estar 9 días de campo revisando los estados Yaracuy, Carabobo y Falcón,
y justamente no se pueden colocar los dos sismos en Yaracuy como lo hizo el Servicio Geológico Norteamericano en su primera hora. Ellos no han cambiado su postura. Personalmente me he inclinado usando no solo la información sismológica mundial, sino observaciones propias y la vivencia directa de mi persona durante el sismo, que el sismo principal no está en Yaracuy. El sismo principal tiene que estar mucho más cerca del litoral central. Me parece que el GFZ es el que tiene por el momento las mejores ubicaciones. ¿Dónde lo ubica? Uno está en Yaracuy, cerca de Los Cañizos, al este de San Felipe, y el segundo estaría algo así como al norte de Oricao, como frontera Aragua, Estado La Varga, Estado La Guaira, perdón. Eso es una de las cosas curiosas de este sismo, pero tiene muchísimas cosas curiosas. Profesor, usted destaca que es un sismo multifocal. A su juicio, ¿cuáles serían esos estudios pertinentes que se deben realizar según lo que usted acaba de mencionar? Mire, yo creo que los sismólogos tienen la respuesta y lo sugerí entre los amigos con los que he conversado. Si es un sismo que está tan cerca uno de otro, solo separado 40 segundos, lo que hay que hacer es buscar las estaciones sismológicas en la antípoda, las que están las más lejos posible de este evento. O sea, buscar, no sé, estaciones en Kamchatka, en Rusia, en el otro extremo del planeta. Porque a medida que estos sismos viajan a través de la Tierra, a medida que la distancia se va haciendo mayor, la separación de los dos eventos en las estaciones sismológicas tiene que ser mayor y podrían distinguirse con más facilidad. Y hay colegas del IPGP venezolanos que están en postdoctorado en el IPGP, el colega Mariano Arnay, ha hecho este análisis. Y él coincide con lo que estamos pensando, que son dos sismos separados de una cuarentena de segundos, que a una velocidad de ruptura de 3 kilómetros por segundo los ubica más o menos a 120, 130 kilómetros de uno del otro. Uno estaría en Yaracuy y el otro al norte del estado de La Guaira, muy cerca al oeste probablemente de Maiquetía, Catialamar. Por eso que es muy bien y fuertemente sentido en Caracas también. Hay muchos reportes de sentidos con intensidades fuertes en Caracas. Otra cosa que parece que es curiosa de este sismo, a pesar que es un 7,5 el más grande, parece que la longitud de ruptura, como lo está definiendo las réplicas, puede ser de casi 300 kilómetros de largo. Esto es extraño. La otra cosa curiosa de este sismo es que ya al mes de transcurrido ha habido un solo 5,1, no ha habido 6, y hay solo una veintena de 4, perdón. O sea, la liberación de la secuencia sísmica posterior parece débil. No sé qué significa, no soy sismólogo, Profesor, tampoco soy brujo. Hasta el momento, según el parte oficial, han habido 1.463 réplicas. En los órdenes 2 y 3. La proyección de ocurrencia de estas réplicas que ya nos han venido explicando que viene disminuyendo tanto la fuerza como la frecuencia. ¿Hasta qué momento, cuál es el tiempo estimado que podemos estar como ciudadanos esperando la ocurrencia de réplicas? Ha resultado tan peculiar este sismo que de repente se para mañana. O sea, nosotros pronosticábamos al comienzo con sismos de magnitud 7,5, usando la data internacional, que podríamos tener hasta 6 meses fáciles de actividad de réplica. Pero como usted dice, ha mermado mucho. No sabemos realmente cuándo va a parar. Tengo entendido, con conversaciones que he tenido con autoridades de Funvisi, que al menos se sienten 20 sismos diarios. O sea que
Esto significa, perdón, que se siente no, que se registran 20 sismos diarios. Esto significa que estamos hablando, si estuviéramos teniendo la tasa actual a un mes, tendríamos mínimo 600 sismos. Usted viene a decir que estábamos en 1800 o algo por el estilo. 1400. 1400. Quiere decir que definitivamente ha estado mermando, pero no ha llegado a cero todavía. Correcto. No ha llegado a cero. Y esperemos, para fines de investigación, que no llegue a cero. ¿Por qué? Le explico. Desde hace cuestión de un par de semanas, el Instituto GFZ de Alemania nos prestó para un levantamiento de actividad sísmica temporal 20 estaciones sismológicas. Y esas están registrando. Y ellas nos van a dar mayor claridad en esa totalidad de la ruptura que tiene este sismo en particular. La otra rareza que tiene, parece que la propagación de la ruptura en sismos normales ronda alrededor de 3 kilómetros por segundo. Hay gente que está proponiendo que es un super shear, o sea que es una falla que rompió más rápido de lo esperado. Quiere decir que el frente de la ruptura viajaba por delante de las ondas P y S que venían generándose en el foco de San Felipe, en el foco de Yaracuy. Entonces, sería otra peculiaridad que tiene este sismo. Entonces, es definitivamente un sismo que ha llamado la atención internacional. Es un sismo o un par de sismos. Yo prefiero decir que es un gran sismo donde el hipocentro de 7,2 es donde arranca la ruptura, y para los sismólogos esto se llama la nucleación, es donde ocurre el primer fenómeno de relajamiento elástico, y es lo que las redes internacionales y nacionales es lo que van a pescar y van a identificar como el hipocentro o el epicentro de Yaracuy, ¿sí? Y es el primer brinco que da el equipo cuando le entra la señal sísmica de este evento. Le recordamos que estamos conversando sobre esos estudios e investigaciones que se están realizando tras el doble terremoto del pasado 24 de junio y hoy precisamente se cumple un mes y conversamos con el profesor Frank Audemars, ingeniero geólogo y profesor universitario. Momento de hacer una pausa, ya continuamos con mucho más de esta entrevista. Venimos de visitar varios terrenos en el estado La Guaira, donde los estudios preliminares arrojan que se pueden construir viviendas allí, y están en este momento los técnicos dirigidos por el ingeniero Garcés viendo la viabilidad de la construcción en esa zona. Proyectos de nuevas viviendas, pero al mismo tiempo está el presidente de la Asamblea Nacional que dirige el Estado Mayor de Campamento y Vivienda, está en Charallana visitando edificios que están por terminar. Es nuestra tarea fundamental en este momento. Así que nosotros seguimos trabajando sin descanso, visitando, haciendo, y el Plan Venezuela Renace, arreglando las viviendas que tienen que arreglar para que la gente vuelva a su hogar. Seguimos con mucha más información en esta programación especial que realiza Venezolana de Televisión. Hoy se cumple un mes de ese evento telúrico que transformó la vida de muchas personas, de miles de familias en nuestro país. Pero a esta hora nos trasladamos al campamento transitorio de la Ciudadela de Catia en Caracas. Allí se encuentra nuestro reportero Roberto González, quien nos trae información sobre las dinámicas que desarrollan las familias afectadas por los sismos. A un mes de lo sucedido, me encuentro en la unidad educativa Paz Castillo, específicamente en La Pastora.
Bueno, a mi lado me encuentro con la directora Morela Muñoz. Morela, bienvenida a las pantallas de Venezolana de Televisión. Recuerdo que yo vine para acá a los 3 días de lo sucedido y estaban reacondicionando este plantel. Hoy es una muestra más de esa gran labor que ustedes se encuentran haciendo, Morela. Bueno, tú eres una de las tantas voluntarias. Bueno, yo digo que es más que voluntaria porque eres la mamá de 46 familias y de 144 personas que se encuentran acá. Sí. Tú has sido esa mamá que le ha dado ese cobijo. Pero, Morela, cuéntanos más de todo ese trayecto desde el día 1 hasta ahora. Bueno, Gracias a Dios, todo ha salido bien. Hemos tenido altibajos, pero el Estado se ha comportado a la altura, enviando a todas las instituciones para cubrir todos los derechos humanos de todas las personas afectadas. Puedes ponerte, por ejemplo, el Ministerio de Salud. En verdad, hemos tenido los médicos siempre aquí atendiendo las emergencias. No nos ha tocado salir corriendo en todo momento, sí. No, por el hecho de que la escuela no es un centro médico acondicionado ha tocado trasladarlos en situaciones de emergencia y hemos sido atendidos. Por otro lado, el Ministerio de Defensa, como dije una vez, está aquí, el Ministerio de Interior y Justicia, también las 24 horas, apoyando, ¿verdad?, la seguridad junto con la ODI, que es una organización comunal. Tenemos también el Ministerio de Alimentación, como pudimos ver, un trabajo bien hermoso. Morela, ¿cuántos niños tienes acá en el plantel? ¿Cuántas personas adultas? Y también mascotas. Sí, bueno, hasta ayer teníamos 41 niños de 0 a 11 años. Anoche se incorporó una familia con 2 niños y papá y mamá, serían 4 personas. Esto hace aumentar un poco la matrícula, que nos llega a 147 personas, 46 familias. Eso por allí. Mascotas tenemos 9. 7 perritos y 2 gatitos. Muy lindos, por cierto. Neurodivergente tenemos uno, un neonato, como dije al principio, ya cumplió sus 2 mesecitos, es la consentida del lugar, en verdad hermosa. Enfermedades crónicas sí tenemos un número muy elevado, pero todos tienen su atención médica, todos tienen su tratamiento, ya los médicos le hicieron su historia y los que han requerido estudios han hecho el enlace como para que en algún hospital o en alguna clínica subsidiado por el padrino se les ha dado la atención. Morela, un mensaje a esa población venezolana de fe, de esperanza, hoy ya que se cumple un mes de lo sucedido. Bueno, el venezolano tiene el corazón muy grande, ¿verdad? No le cabe en el pecho. Siempre en estas situaciones, en estos eventos, en estas actividades, situaciones fortuitas, pues, que nos hacen correr, se aboca, corre, da respuesta, da lo que no tiene, trabaja, ¿verdad? Que Dios los bendiga, Dios bendiga a todos los venezolanos, porque en verdad hacen las cosas con amor. Gracias, Morela. Bueno, como dice Morela, con amor, fe y esperanza, sí, todo se logra. Así es. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, con este contacto volvemos a los estudios de Venezolana de Televisión. Agradecemos a Roberto González desde el estado de La Guaira por este reporte desde los campamentos transitorios y cómo se desarrollan estas actividades. Les recordamos a todos ustedes que estamos conversando sobre esos estudios e investigaciones que se están realizando tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. Conversamos con el profesor Frank Audemar, ingeniero geólogo, además una combinación perfecta, profesor, en este momento, porque es una profesión que estudia a cabalidad estos magnitudes que vive en nuestro país. Es importante, profesor, destacar
Le preguntaba hace un momento si es cierto que en La Guaira, o por ende en el territorio nacional, la tierra desplazó 60 centímetros según su análisis y también estos estudios pertinentes que hemos visto hasta el momento. Sí, esa estimación es correcta. Hay varios estudios de interferometría SAR, que llaman INSAR, que es una técnica que usa información satelital y no es más que comparar una vista pre-sismo con una vista post-sismo y determinar cuánto es la cantidad de movimiento que hubo en asociación a ese sismo. Y es ese salto el que produce la magnitud de 7,2 en Occidente o en Centro-Occidente y el 7,5 en el centro. Y son varios, no es uno solo, más aún hay colegas de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas que también usan esta técnica y han determinado que el valor oscila entre 40 y 60 centímetros de movimiento hacia la derecha, es decir, hay que ver al Caribe desplazándose hacia Europa 40 centímetros con respecto a Sudamérica. ¿Esto va a modificar el comportamiento de otras fallas geológicas del país? Podría ser, no es algo descartable. Imagínense que la corteza terrestre es tan continua como esta mesa, ¿sí? Y si yo perturbo este segmento de la mesa, ella puede modificar el comportamiento de la siguiente. Eso tiene un poco efecto dominó. Eso se llama transferencia de esfuerzo. Entonces, si yo muevo esto en esta dirección, aquí estoy imprimiendo compresión, estoy imprimiendo acortamiento. Es como si yo estuviera apretando esto. Y la única forma que esto se reajuste es que esto se libere moviéndose en el mismo sentido que esto. Y eso eliminaría este efecto de compresión, de transferencia del esfuerzo para el bloque siguiente, porque la corteza terrestre es un continuo rocoso, mientras que las fallas introducen discontinuidad. Entonces, es un proceso de permanente reajuste entre lo que es discontinuo, lo que es una fractura, con lo que es el continuo rocoso, que es en el que sobrevivimos, en el que estamos viviendo todo. En este sentido, ¿cambiaría la norma sismo resistente de nuestro país drásticamente, profesor? No, en lo absoluto. En lo absoluto, porque la norma sismo resistente contempla la contribución de cada una de las fallas venezolanas que pueden intervenir en un sitio en específico. Es decir, si yo construyo un edificio en Caracas, no solo la norma está contemplando la falla Tacagua El Ávila, que está justo al lado, o la falla San Sebastián, que está al norte. No, va a contemplar al menos todos los accidentes tectónicos, todas las fallas geológicas que están en un entorno de 200 kilómetros, en un radio de 200 kilómetros. Y cada una tiene un porcentaje dentro de esta historia. De repente, San Sebastián, que es la más grande, la más rápida, la que produce los terremotos con más frecuencia, de repente ella representa, ella sola, el 80% de la amenaza. Pero La Victoria tiene de repente 6, Tacagua El Ávila por su cercanía tiene unos 4, y una que esté, de repente El Pilar, que está a 300 kilómetros, que es una falla muy importante para el oriente, solo en el centro influye 2%. Entonces, cada una de estas fallas contribuye a la amenaza de un sitio. Lo único que ha cambiado, si haríamos un análisis que llamamos determinístico, es decir, basado sobre la ocurrencia del último sismo, lo que dice es, señores, si ustedes quieren comprar en este momento, compren en Caracas, porque aquí es donde rompió el último sismo. O sea, la probabilidad que vuelva a ocurrir un sismo de 7,5 se va al suelo. Del término probabilístico se va al suelo. Entonces, si usted me dice, ¿dónde compro en Venezuela ahorita? Compre en el centro, porque es la zona que viene de relajar elásticamente esa energía.
Deduzco de las respuestas que usted nos ha venido dando durante esta entrevista que todavía no hay una versión final de qué fue lo que ocurrió, cuáles son todas las características, todavía está en estudio. ¿Cuáles son esas evaluaciones que se están desarrollando en este momento que va a ayudar a ya hacer una radiografía exacta de lo que sucedió en Venezuela? Yo creo que esa discusión va a durar un tiempo, y va a durar un tiempo justamente porque no todo el mundo está usando el mismo banco de datos, no está usando el mismo set de datos para analizar lo que está ocurriendo. Y esto va a llevar a diferencias seguras. Más aún, ya sabemos que el usar redes nacionales o redes internacionales sismológicas, los datos que vamos a procesar no son necesariamente los mismos. Van a cambiar dependiendo de los instrumentos que se estén utilizando para el análisis. O sea, el set de datos, el banco de datos que se vaya a usar va a modificar. Por ejemplo, los colegas del GFZ que están compilando datos con la red sismológica temporal van a tener una visión totalmente distinta de la que tuvo el Servicio Geológico Norteamericano hace un mes atrás. Y va a tener una visión totalmente distinta del que hizo una proposición de solución hace 15 días. Porque el banco de datos va a ir alimentando y modificando justamente la estimación, el cálculo que se obtenga. Profesor, ya tenemos que despedir este bloque, pero rapidito me gustaría que nos respondiera. Venezuela cuenta con una micromodificación sísmica. Microzonificación sísmica. ¿Este mapa cambia, profesor, con este evento ocurrido en el país? Mire, lo primero que hay que señalar, las microzonificaciones sísmicas, como su nombre lo dice, vienen a reforzar y a complementar lo que se conoce como la macrozonificación sísmica del país. La norma sismoresistente en sí es una macrozonificación sísmica del país, y la microzonificación se va a hacer por sitios a desarrollar o a construir o a remodelar. Lo que sí se debe decir es que al país, al nivel que está actualmente, no todas las grandes ciudades venezolanas tienen su estudio de microzonificación sísmica concluido. Tenemos en esta etapa al menos 30 años. Y se tienen las microzonificaciones de Caracas, Guarenas Guatire, Barquisimeto, creo que parcialmente Carora, Mérida, pero hay muchas ciudades que no se han hecho. Maracaibo creo que no la tiene. De las tareas pendientes. Y es la ciudad más grande después de Caracas. Entonces, hay una cantidad de ciudades en donde tenemos que abocarnos a esto. Y para Vargas, para cerrar, es necesario terminar la microzonificación que se inició en el año 2000-2001. Ese estudio no está concluido. Y este es el momento, es triste decirlo de esta forma, pero este sismo nos desnudó el terreno para poder justamente hacer los estudios de microzonificación sísmica que necesita el Estado de La Guaira para poder ser desarrollado urbanísticamente de nuevo, teniendo el mejor conocimiento del momento. Porque hay que decir una cosa, hay mucha gente que dice, es que en Vargas hay edificios viejos que aguantaron y hay edificios nuevos que se cayeron, o viceversa, hay edificios nuevos que aguantaron y edificios viejos que se cayeron. Señores, hay que tener claro que las normas están aplicadas a edificaciones que es como una población humana. Hay edificaciones que son un bebé, tienen que estar vigentes según la norma 2019, que es la última. Esto entra en una de las tareas que, se tienen que realizar. Pero si yo construyo un edificio en 1980, si yo construyo un edificio en 1980, está construido con la norma de 1967, que era la que era vigente en ese momento. Y el conocimiento que se tenía en el 67 no tiene nada que ver con los 50 años de información que hemos sumado hasta el 2026. Entonces, la norma es un instrumento vivo que aprende de estos eventos para justamente reforzarse, hacerse mejor, hacerse más robusta
para que persigamos el objetivo de no tener muertes. Exactamente. Que el edificio pueda de repente tener daño, pero tener 0 muertes, porque en estas lides nuestras, una muerte es una muerte de más. Bueno, gracias, profesor, por habernos ilustrado de todos esos análisis, investigaciones que se están haciendo en nuestro país para ya tener esa radiografía de qué es lo que sucedió, cómo debemos avanzar hacia el futuro, y nosotros nos mantendremos muy atentos de cuáles son esos resultados que van a venir arrojando cada una de esas investigaciones para, por supuesto, compartirlas con la audiencia de Venezolana de Televisión. Estuvimos conversando con el ingeniero geólogo de la Universidad Central de Venezuela, Frank Audemar, quien nos estaba hablando de las investigaciones, todos los protocolos de evaluación que se están desarrollando en nuestro país para tener un conocimiento cierto, asertivo de cuál fue el impacto de los eventos telúricos que tuvimos ya hace un mes, Sacha, el 24 de junio. Y de los pasos que aún faltan para mejorar, como bien ya lo hemos comentado, y tener una perspectiva más amplia de este panorama. Nosotros tenemos que despedirnos. Gisette Cabrera y Sacha Zapata, la invitación que continúe en sintonía de nuestra programación.